Ayer fue el Día de las Madres en República Dominicana. Muchos actos en diversos escenarios. Ustedes están viendo un cementerio. Bueno, pues mucha gente va a los cementerios el Día de las Madres por las madres que murieron. Otros, por supuesto, están en diferentes lugares. Por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el Jet Set, frente a ese local derribado, como ustedes saben, donde tantas familias perdieron a los suyos, pues también hubo muestras de duelo. Los regalos en las casas. Fue un día diferente el de ayer, así que saludos a todas las madres y pueden venir con nosotros, señor director, porque aquí estamos, una servidora, Edith Febles y Amelia Deschamps, comenzando la mañana. Buenos días, Amelia, ¿cómo estás? Muy bien, Edith, feliz de haber tenido la oportunidad de compartir con mi madre durante este fin de semana, como muchas familias dominicanas. Es un hábito mantener contacto casi permanente con nuestras madres, sobre todo aquellas que están presentes. En mi caso, yo tengo ese privilegio, que la mía siempre ha estado ahí, pero este fin de semana siempre es especial para aquellas familias que se reúnen, hermanos y hermanas que a veces viven en diferentes ciudades y durante ese fin de semana se la pasan como si fuera en Navidad, ¿no? Hacen almuerzos en conjunto. Además, quienes vivimos en pueblos del interior, como les decimos, fuera de las grandes ciudades, quienes nacimos fuera de Santo Domingo, Santiago, entonces este fin de semana se convierte también en un fin de semana de fiesta para ver caras de amigos a los que tal vez durante meses no has visto y en algunos casos durante años, porque todo el mundo se va de la capital o Santiago hacia su pueblo natal para compartir y uno anda en el medio y saluda y da abrazos y comparte con otras personas queridas. Así que es un placer acompañarles este lunes, que es lunes 26 de mayo del año 2025, una mañana ligeramente calurosa nuevamente, y esto que no ha entrado el verano de manera oficial, que se espera que inicie el 1 de junio la temporada ciclónica, pero mientras tanto ya tenemos un calorcito que aparentemente está también asociado a que tenemos incidencia del polvo de Sahara, Edith. Parece que a partir de ahora y durante cada año vamos a tener ese momento en el que todos tenemos que estar atentos, no solamente por el calor que se percibe desde la madrugada, y ya quienes tienen acceso a un aire acondicionado, a un abanico, lo están prendiendo tempranito, sino también que hay que tomarlo en cuenta por dos factores importantes. Uno, la hidratación. Tienen que tomar más agua, no esperen a que le dé sed, porque cuando uno tiene sed ya tiene un segundo grado de deshidratación, según dicen los especialistas. Entonces vamos a tratar de andar con nuestro envase de agua reciclable, que usted porte su termo de agua para que no pase sed en la calle, porque eso trae como consecuencia problemas de salud, desmayos, personas que pasan por situaciones de riesgo. Y por otro lado está el tema de las alergias, que se están revolteando en estos días. Algunas personas le da rinitis, otras personas tienen problemas con la vista, le molestan los ojos, y es porque como consecuencia de ese polvillo, que nosotros no lo vemos directamente, pero que ya lo percibimos, entonces ya estamos en esa temporada que ahora se convierte en una temporada anual. Así que vamos a estar pendientes de las recomendaciones de las autoridades. Es una mezcla entre lluvia con polvo del Sahara que no favorece mucho la gripe, la gente que quiere prevenir un estado gripal que nosotros consideramos casi habitual en países tropicales, pero que ahora se complica con ese polvillo. Bueno, pues así que a cuidarnos. La verdad que los que tenemos, y digo tenemos, porque se siente una pesadez y se siente diferente. Si has tenido algún problema pulmonar reciente, las personas que tienen alergia, pues lo están sintiendo. Nada, que hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Le queremos adelantar el contenido de hoy para que ustedes estén pendientes. Por un lado, vamos a hablar de un proyecto de ley, que es el proyecto de ley que modificaría la ley de expresión y difusión del pensamiento en República Dominicana, y que se ha hablado mucho. Ustedes han visto que dicen, hay una ley para regular las redes sociales. En realidad, ese proyecto de ley abarca muchísimos aspectos, incluyendo las responsabilidades de los medios tradicionales de la actual ley vigente que tenemos en República Dominicana. Para conversar sobre ese proyecto y que se conozcan sus detalles,
Hemos invitado hoy a un abogado, Francisco Álvarez, que estará con nosotros en un ratito para comenzar esa conversación. Posteriormente tenemos dos invitados para hablar de una misma pieza que ha establecido el Tribunal Constitucional. Se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional que viene a regular algo que a mí me parecía extraño, y es que una persona que tiene discapacidad recibe una pensión por discapacidad, pero a los 60 años la pierde en el sistema de la seguridad social. Es decir, personas que han tenido algún problema de salud y que tienen una pensión por sobrevivencia o discapacidad, al tope de los 60 años ya no la reciben más. Esto, por supuesto, genera muchos problemas. Hay casos anteriores. Tenemos, por ejemplo, un abogado que ganó un caso, el de una clienta, que esa clienta en particular, Belkis Aurora Colón, le dejaron de pagar la pensión de discapacidad cuando cumplió 60 años. Y el Tribunal Constitucional ordenó a la compañía, que en este caso era también una ARS, que le tenía que pagar de forma vitalicia su pensión, y acogió un recurso de inconstitucionalidad. Pero en ese momento se quedó como que en ella, siguió ejecutándose, y las personas que llegan a 60 años se le seguía considerando como su edad límite para recibir esa pensión por discapacidad. Ese es el tipo de temas que casi no lo conversamos, que no generan demasiado, digamos, nadie lo conversa, se habla más si es un chisme, una cosa de farándula, lo que no fuera. ocupan como las primeras planas. No, nadie habla de eso, es increíble. Tan importantes que son ni en los medios, ni en las redes, ni en la preocupación colectiva, o sea, y eso es fundamental. Tú sabes lo que es, toda la gente que está en algún régimen de la seguridad social que sabe, cuando llega a esa edad, si es una pensión por discapacidad, es más, mucha gente no sabe ni acceder a ella. El otro día vi una señora que estaba reclamando porque en una institución pública la cancelaron después de 17 años de licencia médica. Una gente no puede estar 17 años de licencia médica. Entonces ya es una discapacidad permanente. Eso tendría que evaluarlo una junta médica. Pueden ser dos cosas. O una discapacidad, tal y como tú dices, o un posible fraude. Entonces, para eso las autoridades tienen que tener algún nivel de supervisión, tal y como tú dices. Entonces, tenemos un grave problema con la Ley de Seguridad Social. El principal, la falta de información que tiene la sociedad dominicana sobre cómo funciona la Ley de Seguridad Social y cuáles son sus derechos. Y eso trae como consecuencia que en muchas ocasiones la gente pague su seguridad social, su seguro de salud, su pensión, y que no sepa cuáles beneficios tiene, y por tanto ese dinero sigue siendo acumulado por las ARS o las AFP, que no dejan de percibir beneficios, pero que cuando se toma una decisión judicial que atenta contra sus recursos, de una vez ponen a todos sus abogados a la carga. Entonces, qué importante y qué relevante esta entrevista que vamos a tener hoy con dos abogados para hablar sobre esa pensión de supervivencia y la pensión sobre discapacidad, esa decisión que ahora adopta el Tribunal Constitucional, digamos que ampliando la decisión que había adoptado hace varios años, donde ahora ya no se refiere a un solo caso, sino a qué tiene beneficio la gente. Están en lo cierto. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, cuando establecía una fecha límite para otorgarle a la gente una pensión por discapacidad, ¿o no tiene usted derecho, si está ya confirmado que tiene algún tipo de discapacidad, no tiene usted derecho a recibir esa pensión de por vida? Porque usted tiene una situación de salud que es permanente. Entonces, ese aporte que es solidario debería servir para cubrir esos gastos. Entonces, vamos a hablar de ese tema y también de la Ley de Libre Acceso a la Información, la modificación de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión, que tanta controversia ha traído, y la verdad que yo me he leído el proyecto y quiero entender un poquito más con el jurista Francisco Álvarez en qué podrían consistir, digamos, las diferencias que ha generado el que se actualice la ley que tenemos hasta el día de hoy, de la ley de libre acceso, la ley de expresión y difusión del pensamiento, la ley que regula los medios de comunicación, cuando en realidad la que tenemos es del año 60. Bueno, lo que pasa es que también hay gente que no quiere que exista ninguna regla, o sea, que libertad total, sin reglas, sin normas, sin límites, que cualquier cosa que se trate de establecer responsabilidades,
que es una limitación a su libertad de expresión. Hoy vamos a hablar de eso. Y la gente que quiera participar puede escribirnos a nuestro número de flota, 829-345-1453, ahí está en pantalla, 829-345-1453. Quiero decir hoy que el periódico Listín Diario está avisando que ha cambiado de la entidad receptora de toda su plataforma tecnológica en Estados Unidos por la limitación que trataba de hacer de una información específica. Ha cambiado de proveedor el Listín Diario, una magnífica decisión. Una vez cambiado de proveedor el Listín Diario, la noticia que trataron de borrar de las páginas del periódico ya aparece de nuevo. Esa noticia aparece de nuevo. Recordemos que se trata del joven José Macarrulla, que había admitido ante el Ministerio Público su responsabilidad en el caso que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Algunos, me preguntaba un periodista de un medio impreso, bueno, pero eso nada más lo hicieron con el Listín, ¿qué pasaba? Lo que pasa es que generalmente esa es una tendencia de algún tipo de empresa, generalmente de abogados que se dedican a un borrado, prevaleciéndose de una ley que es la ley del olvido en Estados Unidos, o la ley reputacional también, para decir, bueno, esto es una información que en un momento hizo daño, no es una información real, gente que le ocurre, o en cualquier dominio incluso. Conozco el caso de una joven que en Estados Unidos publicaron en redes sociales y por esta ley puedes acceder y vas detrás de los dominios que albergan a esa información. Entonces, la familia Macarrulla negó, por ejemplo, que ellos fueran los que estuviesen detrás de ese borrado, no se sabe quién lo intentó, pero esa empresa estadounidense que le dijo al Listín Diario, borre eso porque eso atenta contra nuestras políticas. La pregunta del periódico era, ¿es mentira lo que estamos diciendo? Eso no ocurrió. Bueno, eso pasó. De hecho, hay documentación que así está. Está incluso el video. ¿Por qué no se está diciendo esta gente desde Estados Unidos que viola sus criterios? Eso es una censura inaceptable. El periódico inició una lucha y finalmente ha terminado con su mudanza. Se ha mudado de casa. Es como que tengas una casa, te pongan una regla y dicen, no, esta casa yo aquí no puedo porque me están diciendo que no, a cierta hora no me puedo mover o tengo que cerrar las puertas a tales horas, déjame mudar de casa. Eso es lo que ha hecho el periódico Listín Diario. Herba Marte, buenos días, ¿cómo amaneces? Al pie del cañón, así amanezco yo todos los días. Con energía. Muy buenos días, mi querida compañera Edith Febles, buenos días Amelia de Champ, buenos días pueblo dominicano, aquí estamos. Muchísimas gracias, gracias del alma por acompañarnos cada día. Efectivamente, esa noticia que tú comentas sobre el Listín Diario me parece fundamental en el día de hoy, fundamental. Mire, la batalla por las ideas, las batallas por la libertad, la batalla por la democracia, la batalla por el derecho a expresar lo que uno piensa y sobre todo, o cuando se trata de prensa, el derecho a publicar informaciones, le duela a quien le duela, es un derecho inalienable y es una batalla que hay que lucharla día tras día, uno piensa, o cualquiera pensaría, ¿verdad? Ah, no, se logró la ley 61, ¿no? 32. 61, 32. Ajá, 1961. ¿Cuánto? Van 63, 64 años, si no me falla el cálculo. 64 años. Tú dirás, bueno, pero obvio, ya eso está ahí. No, eso se lucha día tras día. Y más ahora con esta plataforma, usted dirá, bueno, y efectivamente, se abre el abanico, puede cada quien opinar lo que piensa a través de un teléfono, no tiene que tener un periódico, es cierto, puede ripostar, Amelia dice algo, Edith dice algo, y usted que está en su casa dice a través del chat, no estoy de acuerdo con eso, o no fue así, miren, ustedes dicen 4, pero fueron 14, bien, eso es bueno, eso es bueno. Luego, esa es una cosa que respetamos, valoramos, apreciamos. Otra cosa es que a través de esa misma plataforma se pretenda retorcerle el cuello a la verdad, como se le hacía a los pollos. ¿Se acuerdan antes lo de aquí de la capital? Yo no sé, en el Cibao, no me acuerdo, vine muy niño. Los pollos se retorcían así, así. ¿Tú te acuerdas, José? Bueno, en el puesto de pollo se le retorcía el cocote a la cosa. Así hay gente que quiere retorcer la verdad. Qué bueno que el Listín Diario logra este asunto y siempre habrá una alternativa, siempre habrá una forma de salir y era el Listín Diario, pero detrás venían los otros. A mí me llegan gente que dice,
ya nosotros logramos que borraran eso en tal y tal periódico. Ajá, usted lo logró. Bueno, pero yo no puedo borrárselo, además hay una sentencia y tal. Hay gente que a uno le duele ciertamente porque como que no está seguro, pero el hecho se produjo y la responsabilidad de un periódico es publicar, los medios estamos para publicar, para dar a conocer los hechos. Hay gente que le va a doler, que le va a afectar mucho tiempo esos hechos o esa información y quisiera borrarla. Lamentablemente, los hechos, son tosudos, son innegables. Entonces, lo que usted tiene derecho, sí, cualquiera tiene derecho, no solo los Macarrulla, que en este caso estamos hablando concretamente de Macarrulla, que en este gobierno, con la gestión de este gobierno, digamos que el segundo hombre en el Palacio Nacional, ministro de la Presidencia, una de sus empresas, gerenciada, se dice, ¿verdad? Administrada por uno de sus hijos, ¿verdad que sí? Mac Construction o Mac Construcciones, que quiere decir Macarrulla, es M-A-C, Macarrulla. Está implicado en un caso terrible, en el caso de la, no le podemos decir aquella cosa que flota en el agua y que da urticaria si usted la toca, no le vamos a decir así, pero es el caso del procurador Yagalay Rodríguez, caso de mega corrupción, 6,000 millones de pesos, sobrevaluación de obras, falsificación de documentos, asociación de malhechores, etcétera, etcétera, y todos los etcétera que usted quiera. Y está ahí. Y él tuvo que renunciar, dijo, porque aquí ha dicho, sí, yo soy responsable de eso. Bueno, en los tribunales deberá demostrarse si sí o si no, al final, ¿verdad? Al final cuando hay una sentencia definitiva. Nosotros no somos tribunales. Pero ese hecho concreto de que su hijo, o de que él, José Lisandro Macarrulla, no me acuerdo de otro apellido, creo que Martínez, devolvió incluso un dinero, o sea, llegó a 72 millones creo que era. 200, bueno, inicialmente, pero te digo ahora la cantidad 244, exacta. no me acuerdo. No quiero decir una cifra por otra. Sí, correcto. Devolvió una cantidad de millones de pesos. Grande. Entonces, ¿la tenemos que borrar los medios? No fuimos nosotros los que hicimos negocio. 147 millones al Estado. Mediante el acuerdo son 147 millones. Ajá, más de 100 millones. Que 147. Exacto. Sí, porque... Sí. Entonces, ¿somos nosotros los que... ¿Fue el listín diario que se inventó eso? No, eso está ahí. Pero y bueno, está con documentos. tú sabes que eso, ahí salía el listín diario, pero eso es una barrida que va de medio en medio. Pero que te digo, si se le da con el listín, va con todos. No, porque generalmente las oficinas de abogados que se encargan de esto comienzan un proceso poco a poco. Hay gente aquí que tiene antecedentes que ha sido completamente borrado de los medios de comunicación, con cualquier argumento. Puede que incluso un periódico, un medio no se entere que esa información le fue eliminada. Están comunicando de la matriz. O sea, ustedes saben lo que es eso, es de la matriz, como si ellos fueran dueños de la información del periódico. Entonces, aquí nosotros mismos, por un caso, yo recuerdo del ámbito judicial, estuve buscando una información que sabíamos había salido. Esa información estaba en 2 periódicos y estaba en muchos portales. No apareció en ningún sitio. ¿Tú sabes dónde apareció? En una hojita de un periódico local, de un pueblo que recogió, que tú sabes que los pueblos hacen a veces y toman y dice, del periódico fuente, periódico tal. O sea, aparecía la copia de la información, pero no aparecía la información. Es muy corriente. Pero bueno, ya ellos se mudaron, esa empresa, y de hecho el problema no es de esa empresa, son los actos que se hacen para que eso ocurra. Y por ejemplo, si es un video, te reclaman derecho de autor. Cuando tú vienes a veces te lo quitaron. De ese modo aquí se ha eliminado el historial de narcotraficantes, de corruptos. Si ustedes quieren, entren, busquen Investigación Eliminalia, periodistas. Eliminalia, que es una empresa de origen español, ubicada en Barcelona, que tiene 4 oficinas en América Latina y una de ellas está aquí. Lo más grave de este caso, Eddie Germán, es que se trata de una persona que admitió su culpabilidad. Exacto. Porque Germán lo ponía de ejemplo hace unos días, como en los periódicos tradicionales, después de la existencia de los medios digitales, con frecuencia vemos gente que en algún momento ha estado vinculado a un caso judicial y que luego resulta absuelta esa persona. Y si el caso es muy escandaloso, y en algunas ocasiones incluso no tiene que ser muy escandaloso, el periodista o los periodistas que cubren la fuente judicial
reportan el sometimiento a la justicia de alguien, pero no siempre sale el momento en que esa persona resulta absuelta. Y eso trae como consecuencia que algunas personas que han resultado liberadas o que resultan no culpables en hechos específicos, solo aparece el momento de la acusación y por tanto en ocasiones eso afecta su buen nombre o le trae problemas en temas de negociaciones, en temas empresariales y solicitan a los medios de comunicación la posibilidad o que se publique la solución final o que retiren la primera parte, la primera nota publicada. Y lo decía Germán, que si un medio... Sí, excusan que te interrumpa. El medio está obligado, o no obligado, al medio le corresponde y usted tiene derecho a la réplica. Todo el mundo tiene derecho a la réplica. Decir, mira, en tal fecha se publicó aquí tal cosa, yo fui descargado, así que yo quiero que se publique que yo no tuve nada que ver, mira los documentos aquí. A eso tiene derecho todo ciudadano. Exacto, o sea, esa es una posibilidad y en otras ocasiones hay casos a veces que son muy pequeños donde la lista, aquí se suele someter a la justicia a muchísima gente a veces. Recuerdo casos vinculados a temas de energía, donde se ponía una lista de 10, 12 personas y después resultaba sometido oficialmente una o dos personas. Entonces, el nombre de alguien está en ese listado y en lo que se averigua el caso, su nombre sigue apareciendo. Entonces, sabemos que en la prensa se reciben constantemente este tipo de solicitudes y te recuerdo hace unos días, Herman, decir que si los periódicos se dedicaran a quitar todo eso, porque la realidad es que el hecho ocurrió, el hecho pasó. Si se dedicaran a quitar y borrar cada cosa, en realidad tendrían que tener un solo departamento para eso en los medios de comunicación. Ahora bien, en este caso incluso, la situación es grave en sí misma porque se trata de intentar eliminar un caso donde la persona admite su culpabilidad y hay una consecuencia judicial y desaparecer esa noticia, yo creo que se convirtió en un boomerang. Porque al final de cuentas, cuando el Listín Diario publica la nota, todos recordamos el caso, se volvió a viralizar el video, volvimos a hablar del tema. Entonces, qué bueno que el Listín Diario publicó la información, dio a conocer lo que le estaba ocurriendo y que acaba de tomar esta decisión. Pero para que ustedes vean que hay muchas formas de intentar limitar la libertad de información y el derecho a que la gente esté informado, acciones como esta lo que buscan es borrar hechos que han ocurrido y el deber de nosotros es mantener esas informaciones arriba para el acceso de todos. Mira, quisiera que por favor, y pasando a otro tema, me pongan el caso del joven Domingo Arias Rosario. Hay un corte de él, por favor, vamos a escucharlo. A propósito ¿Qué es de el derechos, joven ¿verdad? a propósito de derechos y todo? Mira, este joven es hijo de una mujer que cuando lo tuvo tenía 11 años de edad. ¿Cuánto? 11. Una niña. Es una niña, era una niña, él es un adulto. Sí. Entonces, ¿qué pasa en República Dominicana? Yo le pregunté a un médico que trabajó en la maternidad San Lorenzo de los Minas, el caso de la niña de menor edad que le haya tocado hacer la labor de parto, el asistirla, me dijo que 10 años. Nosotros tenemos una barbarie. Cuando aquí se hizo un estudio sobre el tema del matrimonio infantil, encontré un caso de una niña que la casaron oficialmente a los 12 años de edad. Tú puedes pensar que aquí había un matrimonio infantil que permitía y llegaron a esas barbaridades. Pues en el caso de este joven, él es un joven adulto. Su madre tenía 11 años. Cuando en la Oficialía Civil de Vallaguana se fijaron en este dato, dijeron imposible. Y le borraron los documentos a él. Él no tenía identidad. Le borraron todo. Ese muchacho ha tenido problemas para estudiar, para la vida. Ya le acaban de entregar los documentos, pero vamos a ver el caso, primero el testimonio, y le aportamos un poquito más de esta sin razón, porque donde pensaban esos oficiales del Estado Civil de Vallaguana que estaban. Eso ocurre en nuestro país, hay niñas, literalmente niñas, pariendo en nuestros hospitales. En eso del 2014, nosotros hubiéramos solicitado la declaración, pues ya estaba cursando el bachillerato y se me solicitó la cédula y el acta de nacimiento, pero yo mismo no sabía que no tenía acta de nacimiento y procedimos a venir acá a la Junta a solicitar la documentación correspondiente y en el proceso hubo un fallo, un error, creo que fue,
y se anuló la documentación solicitada porque en el sistema figuraba que mi madre me había dado a luz a los 11 años. Entonces se anuló el proceso porque la edad como que no era la adecuada, no era la adecuada para dar a luz. Y nada, estuvimos luchando mediante ese proceso, pero gracias a Dios ya se resolvió. Okay, ¿qué está pasando contigo ahora? Bueno, ahora mismo estamos procediendo a lo que es la cedulación. Ya hicimos el proceso del acta de nacimiento y estamos en cedulación ahora. ¿Cómo te sientes ahora con que esto se ha resuelto? Bueno, no te voy a decir que me siento bien, pero tampoco me siento mal, porque ahora mismo voy a llevar una trayectoria de estudio que ya yo lo hubiera culminado si no hubiera tenido este problema. Y nada, estoy pidiendo que el presidente me pueda ayudar, aunque sea con una beca, porque yo lo que quiero es estudiar. Una beca y no sé si habrá una vacante en un trabajo por ahí también. Un joven le violaron todos sus derechos. Debería pagarle los estudios la Junta Central Electoral porque le vulneró sus derechos durante 11 años. 11 años, desde el año 2014 hasta la fecha. ¿Sabe cuándo se solucionó el caso? Cuando salió en la prensa, cuando se hizo público. Inmediatamente, no duró una semana para que este problema fuera resuelto. Este joven es de Vallaguana y la idea que tenían los que le asistieron durante todo este tiempo, la corrección de datos, la verificación, es que una niña de 11 años no puede dar a luz. Y es verdad que no debería dar a luz, pero en República Dominicana, lamentablemente, hay casos de niñas de 11 años que están dando a luz, van a las maternidades, incluso nadie se preocupa de quién es el padre de esa criatura. Bueno, precisamente la Oficina Nacional de Estadísticas indica que el año pasado 585 vidas fueron producto en República Dominicana del alumbramiento de niñas de entre 11 y 14 años de edad. 585 niñas dieron a luz de entre 11 y 14 años. Entonces, es un país que intenta negar su realidad. Por un lado, tenemos esta cantidad de partos. Estos se suman o forman parte de los cerca de 16,000 partos de adolescentes o mujeres jóvenes menores de 19 años. Son 16,000 partos que registra la Oficina Nacional de Estadísticas de mujeres menores de 19 años de edad. Entonces, ¿qué pasó con este joven? Eso es lo que se llama suspender la vida de una persona. Sí. Así como él, hay una cantidad importante de niños y niñas dominicanos y dominicanas que por falta de documentos no pueden continuar sus estudios universitarios. Está el caso de una cantidad impresionante de personas que viven en zonas rurales o cuyos padres tenían problemas anteriores con su documentación, no han podido declarar sus hijos y aunque estos vayan a la escuela, después no pueden inscribirse en un instituto, no pueden hacer una carrera técnica. Escuchaba un testimonio más amplio de este joven donde él decía, yo quería estudiar y no he podido. Creo que tiene una relación, una pareja y empezó a trabajar donde pudo, donde le dieron trabajo, porque hasta para cobrar, para abrir una cuenta bancaria, usted no puede hacerlo si no tiene una cédula después de que es adulto. Es sorprendente que la Junta Central Electoral le digan que niñas no pueden dar a luz cuando la realidad nuestra es otra. Y en esa situación se suma una cantidad importante de dominicanos y dominicanas que hoy en día no tienen documentación por situaciones como esta, por fallos del registro civil, por consecuencia de la sentencia 168-13, que hoy en día hay una cantidad importante de adultos, hijos de dominicanos extranjeros o descendientes de extranjeros, que la ley 169-14 les reconocía el acceder a un proceso de cedulación especial para luego naturalizarse, que son personas que pudieran estar aportando a la República Dominicana como profesionales, productivos, como trabajadores, productivos quizás de un mejor nivel y cuya vida se ve paralizada o limitada, incluso no pueden casarse. Hay una serie de acciones que son derechos civiles adquiridos que esas personas no pueden acceder a esos beneficios establecidos en la Constitución Dominicana porque se les ha negado una documentación o no han tenido acceso a un acta de nacimiento en el momento oportuno. Por eso y eso es lamentable. Por eso que insisto
que no se puede dar por sentado porque bueno, hay derecho al libre tránsito, derecho a la libre expresión, lo decía a propósito de la sentencia de Listín, y ya. No, los derechos se defienden día tras día. Por eso, a contrapelo de una corriente mayoritaria o aparentemente mayoritaria, o que hace muchas bullas, usted nos oye a nosotros a veces, ocasionalmente o con frecuencia, mejor dicho, decir, no, se puede hacer tal cosa, pero no se pueden violar derechos. Según la Constitución Dominicana, todo dominicano, toda persona tiene derecho a un nombre. Tiene derecho a un nombre. Y a este joven le había negado hasta el nombre. 14, Porque en si- 10 años, 11 años. Hasta Eso tiene el un nombre. precio, tú sabes. Exacto, le Daño. frizaron la vida. En Bueno, los no tiempos- 11 años, los 25, 26 años que tiene. Sí, Porque sí. hace- Bueno, sí, sí. A los 14 años Se él, enteró. Cuando el bachillerato, por cuenta ajá. propia, trató de acceder al acta, Y ahí se pero enteró. se la negaron cuando nació. Entonces eso es una cosa. O a la mamá no le debería, creyeron, y ¿no? mira que pide ese infeliz. Oigan, ¿qué pide? ¿Qué cosa tan grande pide Un ese empleo. infeliz? Y poder seguir que le den estudiando. una beca o algo, o que lo empleen donde sea. Si Wow, tuviese- ese si muchacho tuviese- tiene más dignidad que muchas. Si tuviese buen abogado, y se nota que está preparado. Si tiene tuviese- algún nivel de educación. Si tuviese se ve. buen abogado, ahí podría entrar, mira, la Defensoría del Pueblo. Ujú. Debería entrar ese tipo de casos, Y le cabe sobre una todo demanda a la para Junta. que le cabe una demanda a la Junta, un acto que exista de resarcir en la medida de lo posible. Usted le paralizó la vida, usted por lo menos es lo que quiere es estudiar, facilitar los Era estudios. No debe presidente. ser el presidente de la República que lo resuelva, la Junta. Era presidente La de la Junta Junta, Central Roberto Electoral. Rosario Márquez. Y Sí, quiero pero dejar a una mí me co- están diciendo, mira, me explica un inspector Ajá. de la Junta Central Electoral. Esto es un tema de inspectores, le dan una no. carpeta que tienen duda y hay inspectores, literalmente me dice lo siguiente, lo que pasa es que se lo dan a inspectores y lo guardan en las gavetas, Oh, Dios. lo trabajan cuando quieren, dice. Hay problemas para las inspectorías, también hay algunos inspectores que se quejan. Entonces, esto pasa también, Y hay suficiente. eso se pudo Habrá resolver suficiente. por prueba de ADN, vía No, pero judicial. si ese es ¿eh? su trabajo. Sí, pero ese es su trabajo, vía No, judicial, digo prueba que de si hay ADN. suficiente. Sí, Pero es que lo cuando ve- guardan, que Sí, lo... 11, que lo guardan. Pero sí, ¿por durante- qué razón? Si durante 11 años no lo pudo En 11 verificar. años no pudieron y en una semana lo resolvieron después que era público. Ya. Entonces, No, prueba de perdón, ADN, ¿verdad? Sí. prueba de ADN que resuelve el problema. También pasa por la Fiscalía de Niños, Niñas, Adolescentes. Pero qué pena, ese joven de Vallaguana tuvo que venir a la capital Hacer una denuncia a un medio. a denunciarlo. Mira, Edith, tú decías hace unos días que estos casos no son nuevos. En el año 2008 yo hice un trabajo de investigación sobre la ausencia de documentos de dominicanos y dominicanas. Y lo digo porque regularmente esos temas se asocian a no que si la Defensoría de Descendientes de personas de otras nacionalidades. En el 2008 yo hice una investigación larga en varios barrios de la capital dominicana donde asociaciones, organizaciones, instituciones estaban trabajando con las actas de nacimiento. Mi madre, hoy en día jubilada, fue por muchos años maestra Profesora. de educación inicial en una escuela pública de Bonao. Y uno de los principales problemas que se encuentran en las escuelas públicas son la cantidad de niños y niñas que no tienen acta de nacimiento, cuyos padres, por desconocimiento, por dejadez, por problemas con su documentación, no han ido a registrar sus niños en la oficialía civil. Y cuando llegan a la escuela, que empiezan creo que con 6 años ya, en la escuela pública formal, ¿verdad? Kinder y pre-kinder, en la escuela pública, porque en el sector privado empiezan antes. Entonces, ahí, con seguimiento de las maestras y los maestros, en muchas ocasiones hasta acompañando a los padres en el proceso, logran registrar una cantidad importante de niños. Los maestros en este país, sobre todo en las escuelas públicas, se convierten en padres adoptivos de esos niños Sí. y orientan a las familias. El problema de la deficiencia y la limitación de información y la falta de conocimiento es en diferentes ámbitos. Hablamos de la seguridad social, ahora hablamos de la educación, ahora hablamos del registro civil. La falta de información y de educación afecta e impacta a la vida de la gente más de lo que en muchas ocasiones uno quiere pensar. Bueno, me está hablando una vecina del joven, él vive aquí en Santo Domingo, aunque la madre vive en Vallaguana. Él trató, es una vecina de él, dice que está en el barrio de Sabana Perdida, trabaja con plafones, tuvo que abandonar los estudios. Este joven, ojalá y se les ayudara, porque aquí como que se abandona eso. Yo digo, por ejemplo, el criterio para las becas del Ministerio de Educación Superior,
en este tipo de casos debería tenerse como un porcentaje de acompañamiento para jóvenes que tienen este tipo de conflictos, o sea, que el Estado le haya negado algo. El otro segmento que yo digo, ¿por qué no se especializan un número de becas? Es para los hijos de personas que fallecen por violencia intrafamiliar. El padre, un tipo de feminicidio o lo que fuese, esos muchachos huérfanos que generalmente quedan a cargo de abuelas, ni siquiera los casos más emblemáticos del país, algunos de los cuales conozco, ni siquiera en los casos más emblemáticos que adquieren notoriedad pública hay un seguimiento posterior. Esos muchachitos crecen solos. Y en temas, por ejemplo, como el que nos ocupa ahora del Jet Set, que son más de 100 huérfanos, tengo entendido que son 150 niños huérfanos, que se incrementa cada día, porque, por ejemplo, este fin de semana se conocía el fallecimiento de una mujer. Ella tenía 33 años, Alba Montero. Ella era capitán del ejército de la República Dominicana, permanecía ingresada en el hospital de Arias Lora. Ella fue afectada por el desplome, ahí murió su esposo, pero ahí murió la madre del esposo, ahí murieron amigos y parientes de ellos, fue una familia que perdieron a muchos de sus miembros y sus niñas, 2 niñas hasta última hora preguntando por su madre y ella preguntando todos los días por las chiquitas. Lamentablemente falleció, la familia fue avisada ya el viernes, decía su madre, que fue avisada por los médicos de que había entrado en un deterioro progresivo y que las esperanzas eran muy pocas. Moría para incrementar esa lista tan nefasta de muertos en esa tragedia que conmocionó a la República Dominicana y que en pocos días estaremos cumpliendo ya 2 meses, el día 8. El 8 del mes próximo ya serán 2 meses desde que todo este país se conmocionó. No podemos olvidarlo. Y yo creo que no se puede olvidar para muchas cosas, no se puede olvidar para la justicia, no se puede olvidar para las reglas y las normas en las construcciones. No se ha dicho nada. Yo vi, por ejemplo, una discoteca de la provincia de Santo Domingo que ordenó de inmediato una remodelación interna. Cerraron la discoteca, no tenía columnas y comenzaron a trabajarla así. El dueño de la discoteca, motivado por lo que había ocurrido aquí, dijo, revisó esa discoteca. Sería bueno la gente que... Exacto, cambio de uso de suelo, que una empresa es para una cosa y termina haciéndose diferente. O sea, es mucho lo que falta aquí. Y también hay un elemento importante y es el tema de la investigación, que yo creo que el Ministerio Público debería decir algunas palabras. Si bien el Ministerio Público no ha procedido todavía a hacer, por ejemplo, un interrogatorio al propietario de la discoteca, que algunos se preguntan y mucha gente quería que fuera de una vez, y aquí lo explicaba Carlos Salcedo, de por qué no se pueden precipitar. Si bien no se puede precipitar y se entiende que es un proceso de investigación, en un caso de estas dimensiones, la justicia podría decir, estamos en una fase de investigación, aunque sea eso, porque la gente se está preguntando. Yo misma me pregunté por qué los periodistas no aprovecharon el viernes, cuando la magistrada Jenny Berenice Reynoso bajó a ver la exposición de los presos, de los internos, como le llaman, que tenían... Nosotros tuvimos aquí la oportunidad de mostrar que tenían una bellísima feria. Entonces se limitó a la feria la gente a preguntarle, pero mire, ¿y cómo va la investigación del Jet Set? La gente que cubre justicia, ¿verdad? La gente que cubre justicia. Preguntar, señores, ¿cómo va eso cuando le vean en cualquier rincón a los fiscales que están a cargo? Para que la gente tenga, yo creo que el Ministerio Público debe tener el gesto, ahora que se va a cumplir 2 meses, de llevar un poco de tranquilidad a la familia y por lo menos decirle, señores, nosotros estamos haciendo una investigación seria, esto nos toma un tiempo, tengan paciencia porque los hechos son, y aprovecharlo incluso en un ámbito educativo de que la gente sepa. Pero ese silencio resulta muy una ausencia total, resulta tortuoso. Sí, es una ausencia de información que genera mucha incertidumbre, aunque con el acceso que uno ha tenido a algunos juristas, puede entender que este proceso de investigación puede ser prolongado y que es necesario y relevante que se pueda determinar las causas en términos técnicos que provocaron este colapso. Las familias quieren saber. Y si bien es cierto que hemos visto que sigue aumentando la cantidad de demandas formales en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set y de la gerencia de esta discoteca, la realidad es que hay muchas personas
afectadas de manera directa e indirecta como consecuencia de este suceso. Las familias dominicanas, nuestro país, necesita un poquito más de orientación y yo coincido contigo, Edith, en que quizás algún tipo de rueda de prensa, comunicado, informe, donde el Ministerio Público de alguna manera le oriente a la población sobre en qué está y hacia dónde va, sin que tenga que revelar aspectos o elementos que afecten su investigación, podrían calmar ese deseo y esa ansia que tienen incluso muchas personas utilizando como medio a sus propios abogados, diciendo en qué es que están. Y sí, coincido contigo también en que ojalá y este suceso y esta tragedia pero tan lamentable que hoy en día deja más de un centenar de niños y niñas sin sus padres, pero además muchas madres que ayer no pudieron celebrar con sus hijos e hijas, también nos traiga como consecuencia un mayor interés en la prevención de los riesgos. Hemos escuchado muchos testimonios de edificaciones con filtraciones que hoy en día la gente anda averiguando qué tiene que hacer y cómo puede verificar para evitar cualquier daño mayor. A los edificios que tienen tinacos en sus techos. Los edificios más recientes tienen los cálculos, en la mayoría de los casos se ha hecho el cálculo para la carga que seguro van a tener esos apartamentos que no están hechos con una cisterna gigantesca o en los que se espera que se coloquen tinacos. Pero incluso hay compañías que evalúan dónde y cómo se colocan esos tinacos sobre los techos para que la carga sea repartida. Todo eso se investiga y lo hemos dicho también que a través de la ONESBIE, que es la misma oficina que está a cargo de la evaluación del colapso del jet set, tiene una oficina a la que usted se mete en la página web de la ONESBIE, ONESBIE con V, y ahí hay un formulario gratuito para que usted solicite a través de su junta de vecinos de manera individual que se verifique las condiciones en las que está su estructura. Pero precisamente, Edith, muchas familias que este domingo lo atravesaban de una manera diferente, decíamos que hubo visitas a los Campos Santos, que suele ser una tradición en la República Dominicana por el Día de las Madres, pero las familias que sufrieron pérdidas de algunos de sus miembros como consecuencia de la tragedia del jet set, atravesaron por esta situación que fue de manera repentina, no se trató de un deterioro de salud de un familiar, se trató de un suceso que marcó la vida de ellos para siempre. Y tú tenías un dato de lo que hizo la señora Melba Segura de Grullón, que celebraba incluso el Día de las Madres de una manera distinta, recordando lo que quería su hija que ocurriera. ¿Es así? Efectivamente, ayer en su cuenta de Instagram, la señora Melba Segura, que escribió para su niña, era su única hija y la perdió junto a su esposo, recién casados ambos, y entonces ella dice que la muchacha había preparado todo para el Día de las Madres, y ella dice que iba a seguir en pie ese asado de carne que ella dejó preparado, que incluso estaba el pedido. Es la segunda vez que doña Melba habla en su cuenta. Doña Melba es una persona que dirige la Fundación Sur Futuro, que ella gestó junto a un grupo de ciudadanos. Estuvo casada mucho tiempo con don Alejandro Grullón, que es un banquero en República Dominicana, y yo digo que en el caso de ella podía destinar sus días a disfrutar de su dinero y andar el mundo, y decidió trabajar con gente infelices desde Sur Futuro. Y bueno, ella tuvo esa hija ya cuando parecía que no iba a tener posibilidades de quedar embarazada. Todo el mundo vio y la vio trabajar junto a su hija, que también se sumó a la fundación. Era una chica profesional que se casó con otro joven profesional. Los dos murieron en esa noche, en esa tragedia. Entonces, nosotros cogimos esta publicación como un símbolo de todas las publicaciones que se registraron ayer. Muchas familias fueron al lugar de la tragedia, llevaron flores, llevaron velones, estuvieron ahí. Esa es otra, no se ha dicho si hay algún tipo de iniciativa de qué se va a hacer ahí, porque la gente quiere que ahí surja algo. Pienso que muy pronto, ¿no? Sí, todavía. Está en curso, ¿no? Sí, y ahí hay una indicatoria. Tengo entendido que tuvieron que traer incluso un equipo desde el extranjero
para verificar los escombros, que hay una determinación, hay un informe preliminar que fue entregado al Ministerio Público. Pues ahí está el caso de doña Melba. Como ese caso, hay familias, tenemos al hombre que perdió sus 3 hijos, tenemos gente que perdieron madre, padre, que se quedaron todos, hay gente que... Niños que se quedaron, conozco el Sí. caso de un joven que se quedó sin su madre y su abuela, Hay que una era sí. con quien la Sí, su criaba. madre y su abuela. Sí, porque estaban juntas, madre e hija estaban juntas en el Jet Set, era una nutricionista que, bueno, muy conocida Había en el muchos mundo médicos. sí, en el mundo de los programas de desarrollo. Y pongo este ejemplo, Edith, a propósito del tema de las becas, porque en el caso del joven que conozco, está buscando cómo acceder a los estudios, si había una documentación porque él había nacido fuera de República Dominicana. Ojalá y esos programas de beca tomen en cuenta, o más bien que el Estado Dominicano dé seguimiento a la cantidad de niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de esta tragedia, porque hoy en día son abuelos que se harán cargo de estos jóvenes y tal vez eso, definitivamente eso no estaba en los planes. Entonces, el acceso a una escuela, el acceso a una universidad será importante. Y a propósito de doña Melba, Edith, ella conectó mucho con este programa hace 21 años, porque fue una de las personas que se sumó a una iniciativa que se hizo en el día, Uchi con ella y muchas personas solidarias con la tragedia de Jimaní. En Ay, sí, aquel verdad, momento, en la verdad, yo tragedia de recuerdo. Jimaní, que precisamente hace 4 días Sí, que sí, se sí. cumplieron 21 años de la tragedia del Río Blanco, que sepultó una cantidad Mesopotamia. importante de familias. Era un barrio que se había construido en medio de un río, Mesopotamia en le la llamaban. Mesopotamia, Ujú. pues se había secado y poco a poco se había construido un pueblo ahí. De repente el río hizo una crecida. Me acuerdo que trabajaba en CDN en ese momento y el lodazal se llevó a la gente en un Yo momento estaba que en el estaba hoy, sí, durmiendo. sí, sí. Hace 21 años de eso y en conjunto con instituciones diversas, ellos lograron hacer como un pequeño barrio, construir viviendas modestas para las personas que habían perdido las suyas en esa tragedia de Jimaní. Tenemos Vamos. una pausa, ¿no? Sí, tenemos una pausa viral, el video de la esposa del presidente francés dándole un manotazo en la cara. Es evidente, el gobierno francés había negado inicialmente que fuera cierto que eso hubiese ocurrido, ahora dice que todo se trató de una broma, lo admite. El amor, y el entonces amor, el le amor dio, raro. pero el amor no se da trompadas, ahí hay un problema. De verdad ha sorprendido, él volvió como si nada, salieron, pero fue que la puerta del avión se abrió sin que ellos lo esperaran. Y estaba claramente, no se veía el cuerpo de ella, pero sí se vio que se trataba de ese trompón de frente. Ujú. Pero nada, eso está viralizado, así es la vida hoy. Un una amor. cosa- Mira, Oh. ese es del tipo de temas Yo que necesito adquiere, el contexto. que va rapidísimo, sí, pero eso lo sabrán ellos, no han querido decir nada, pero sí que le dio un trompón la primera dama francesa a su ¿Cómo será un trompón en esposo. francés? Amelia, trompón en francés. Díganlo ustedes, por favor, 829-345. No es que cómo se dice, que cómo se siente en francés. ¿Cómo se siente en francés? Vámonos a la pausa, Vamos a la señores. pausa para que no lleguemos ahí y cuando regresemos tenemos más. Hoy vamos a hablar, le han dicho que la ley que busca reformar todo el sistema, la ley de expresión y difusión del pensamiento en República Dominicana, algunos le han llamado incluso ley mordaza. Se trata de una ley mordaza, van a taparle la boca a alguien, eso es lo que se busca. ¿Qué se puede salvar de ahí? ¿Pueden las redes sociales seguir sin regla, sin norma, para que sea como una sabana libre, sin más, sin ninguna norma de República Dominicana, mientras los medios tradicionales tienen reglas? Hoy vamos a hablar de eso con nuestro invitado. Vamos a la pausa.